Bien, y vamos a profundizar en esto, esta alerta que ha generado la posible presencia del grupo terrorista Hezbollah en Sudamérica, lo que podría implicar para Chile esto, cómo opera este movimiento que es libanés y cuáles serían también sus nexos con la región. Lo vamos a analizar junto a Diego Rojas, él es coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, hoy día hay una discusión de si Hezbollah está o no operando en Chile. El gobierno dice que no es así. Después de las declaraciones de Argentina, lo primero es saber qué está constatado en la región respecto de Hezbollah, que sabemos que es un grupo militar o paramilitar de los más importantes del mundo árabe, es libanés, pero sería financiado por Irán, hasta donde se sabe. ¿Qué vínculos puede tener con este lado del mundo, estando tan lejos? Sí, hay una presunción que es algo sabido desde que tenemos constancia de la existencia de la formación de este grupo, que tiene que ver con un hecho muy puntual. Si bien las operaciones, por así decirlo, o el área de acción están arraigadas evidentemente en el Medio Oriente, estos grupos tratan de buscar fuentes de financiamiento en otras regiones del mundo donde efectivamente hayan espacios para poder blanquear dinero o tener vínculos con otros grupos que les permitan generar financiamiento. De ahí quizás viene la relación que es bastante histórica y no es algo que sea reciente. Los rastreos que podemos tener, por ejemplo, de presencia de estos grupos organizados, no solamente Hezbollah, sino que otros grupos terroristas, en el caso de Al-Qaeda y otros grupos, son bastante activos desde los años 90, años 80, y predominantemente siempre se ha hablado de estas fronteras donde el comercio ilícito, donde la predominancia del crimen organizado ha sido un poco más fuerte. Quizás el punto histórico más grande que hemos tenido en América Latina ha sido la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, que en cierta medida ha sido como el polo de funcionamiento de estos grupos, principalmente buscando blanquear capitales o buscar fuentes de financiamiento a través del narcotráfico. Ya, ¿esto podría eventualmente acercar o ya tener operaciones de Hezbollah en nuestro país? La respuesta del gobierno ha sido tajante, han dicho que no hay antecedentes en este sentido. Otros han dicho que podría haber operaciones de Hezbollah en Chile ligado más a lo financiero, a lo económico. Se lo escuchaba decir ayer a Mario Desbordes, que mal ha sido ministro de Defensa, que ha estado en comisiones donde se ha tratado este tema. ¿Cuál es tu opinión, Diego, respecto de esta polémica? ¿Podría estar Hezbollah de alguna manera ligado a nuestro país? Y hay que tener mucho cuidado con usar la palabra operaciones, porque una cosa es efectivamente que estos grupos ocupen ciertas áreas. Por ejemplo, un punto que quizás se ha visto mucho en la prensa y que analistas comparten, y que se dijo en su minuto el área de Iquique, pero eso tiene que ver con una razón puntual. Al ser una zona franca y mayor espacio para que efectivamente ocurran blanqueos de capitales, ocurran comercios de distintas formas, contrabando, sea fuera del marco de la ley que le permita a estos grupos recibir financiamiento o utilizar financiamiento. Pero propiamente tal, decir que hay operaciones terroristas, por así decirlo, es un poco apresurado. Hay rastreos que efectivamente estos grupos podrían haber estado, dije en Iquique, funcionando, pero es más que nada vinculado a fuentes de financiamiento. Esa es la manera en que ha operado, por así decirlo, grupos que su principal acción, fuente de acción está en el Medio Oriente, en América Latina. Sin desmerecer que obviamente sí hemos tenido presencias de ataques terroristas de este tipo en América Latina, quizás como el evento más canónico que hemos tenido en los últimos 30 años es el atentado a la AMIA en Argentina. Sí. Efectivamente, hay participación de estos grupos propiamente tal en una operación, por así decirlo. Bueno, de hecho en Argentina hace poquito se llegó a establecer que efectivamente habría sido este grupo libanés, Hezbollah, el que llevó adelante ese ataque a la AMIA en el 94, que fue de los más grandes que han vivido en ese país como ataque terrorista, 85 muertos, más de 300 personas que quedaron heridas. Tú dices y hablas o ligas a este grupo porque uno tiene en la cabeza como el grupo fundamentalista que por razones religiosas, ideológicas, pudiera perpetrar ataques terroristas. Pero a lo que apuntan los expertos, y me imagino que a eso apuntas tú también, es a que estos grupos se tienen que financiar de alguna manera y ahí Latinoamérica vendría a ser un buen escenario. Y ahí se habla de nexos de Hezbollah con el crimen organizado. Se habla, por ejemplo, de su actuación en la Triple Frontera y se dice que tendría nexos con uno de los carteles más peligrosos de Brasil, que es este Comando Capital. ¿Todo eso está constatado? ¿Podría ser que Hezbollah se financie gracias al narcotráfico, a estas transnacionales de crimen organizado? Bueno, es difícil como constatar esto, dado que principalmente funciona al marco de la ley, pero hay evidencia, hay estudios, hay
hay efectivamente documentación de una trazabilidad más o menos importante de que, sobre todo en estos puntos, que no solamente, ojo, hay varias triples fronteras, y Chile también tiene una triple frontera que es bastante interesante de analizar, donde estos grupos podrían efectivamente encontrar espacios de operación, sobre todo en el punto de vista financiero. Bueno, quizás como comenté al principio, el punto entre Paraguay, Brasil y Argentina siempre ha sido un punto focal relevante para la región, para comprender también cómo funciona el mundo ilícito o la economía ilícita. Y si uno efectivamente es el rastreo hacia otras áreas geográficas del mundo, África, por ejemplo, donde la presencia de este grupo también tiene que ver con vinculación, principalmente, por ejemplo, con el tráfico de minerales, con el tráfico de piedras preciosas, bueno, también uno podría efectivamente terminar de hacer el nexo de que existen vínculos con carteles de droga, existen vínculos con el crimen organizado en América Latina. Evidentemente sí, porque estos grupos, principalmente su fuente de financiamiento, tiene que ver con el comercio ilícito, tiene que ver con el contrabando, tiene que ver con las economías ilícitas propiamente tal, y eso sí, efectivamente hay una trazabilidad que uno puede buscar. No solamente Hezbollah, otros grupos parecidos o de las mismas tendencias, o incluso fuera desde el mundo fundamentalista islámico, siempre han tenido estos tipos de operaciones y siempre han tenido este vínculo un poco de esta área gris con las economías ilícitas y con el mundo del crimen organizado propiamente tal. Ya, ahora me pregunto qué tan fácil o difícil es pesquisarlos y si en Chile están o no las estructuras de inteligencia, por ejemplo, para poder tener información real, fidedigna en torno a estos grupos que, como tú dices, actúan al margen de la ley. Y si es que estuvieran, no sé si es tan fácil detectarlos. No, es bastante complejo porque pensemos, por ejemplo, en algunas situaciones y peculiaridades que tiene Chile. Chile es un país de tránsito relevante para la región por una cantidad de conexiones de vuelos que puedan existir. Efectivamente, se pueden cruzar ciertas cosas o ciertas situaciones donde puede ser esto un país de tránsito para ciertos grupos. La operación, por así decirlo, puede ser minoritaria, puede ser una participación puntual para otros tipos de actividades que están realizando en la región. Y efectivamente sí, podría haber una presencia de ese tipo. Ahora, yo creo que efectivamente bastante directo decir que hay que separar un poco el funcionamiento estructural que tienen en sus operaciones, por así decirlo, más activas de las operaciones de financiamiento. Ahora, efectivamente en América Latina la presencia de estos grupos es constatada en ciertas áreas y efectivamente Chile puede ser un área de interés por ciertas cualidades que pueda tener el país. Zona de tránsito de productos, mayor libertad, mayor conexión con vuelos aéreos para distintas regiones del mundo, cosa que es bastante relevante. Y bueno, efectivamente la triple frontera que nosotros naturalmente tenemos con países como Argentina, Perú, Bolivia y Chile, también es un área de interés principalmente por la zona de intercambios comerciales que se puedan generar. Detrás de Hezbollah siempre se menciona a Irán, a Teherán, que estaría siendo financista de este grupo. ¿Qué tan constatado está eso y qué tan relevante es entonces que los países tengan o no cercanía con Irán, que ha sido uno de los cuestionamientos de este lado del mundo? Es decir, bueno, es que hay países de Sudamérica que tienen, uno al menos, que tiene cierta cercanía o simpatía y ahí se podría incubar una posibilidad para que operara Hezbollah. ¿Te parece atendible esa teoría? Bueno, claro, también es una posibilidad que siempre se debate y siempre se dice de que detrás de estos grupos, por lo menos de Hezbollah, el principal financista es Irán. Ocupa el armamento iraní, que uno podría, haciendo la conexión de las cosas, decir que efectivamente sí, a pesar que lo niegan y efectivamente no es un apoyo directo, pero si uno efectivamente suma las cosas, te das cuenta que sí. Ahora, respecto a las relaciones que pueden tener, bueno, efectivamente Irán es aliado de algunos países de América Latina con mayores cercanías que otros, a pesar de que nosotros también tenemos relaciones con Irán, pero efectivamente hay una mayor cercanía y un mayor apoyo. Recordemos que, por ejemplo, hay países que han desarrollado proyectos conjuntos con Irán que son bastante interesantes en líneas de apoyo mucho más directos. Quizás, evidentemente, el caso más puntual es el caso venezolano y su cercanía con otros países que, por lo general, son cuestionados en su orgánica. Pero, por lo menos, la región hasta el momento ha sido bastante lejana a poder traer este conflicto de Medio Oriente a territorio latinoamericano, más allá de los apoyos por ciertas coincidencias ideológicas o por ciertas visiones de mundo o por tener incluso, por así decirlo, en el sistema internacional enemigos comunes por Irán.
Claro, aquí también las alertas en Chile, al menos las encendió Argentina, que entendemos tiene un monitoreo, o uno piensa, no sé si es así, Diego, uno entendería que tiene un mayor monitoreo de estos grupos porque a ellos sí que el conflicto los han podido sentir más cerca con el ataque a la AMIA y ellos han reforzado sus fronteras, han tomado una serie de medidas a raíz de este ataque inédito de Irán a Israel y eso elevó la tensión incluso con este impasse diplomático entre Chile y Argentina. Ayer Chile decía que si Argentina tenía algún antecedente tenía que entregarlo vía diplomática y no por la prensa, lo que es del todo correcto porque obviamente se genera una alerta. ¿Debería Argentina tener datos más relevantes, mejor inteligencia que pudiera pesquisar a un grupo como Hezbollah? Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que efectivamente es característica de todo país, medianamente, que pueda montar una estructura de inteligencia, tener efectivamente control de lo que pasa al interior de sus fronteras, principalmente. Y segundo, cuáles son las operaciones que puedan tener, legales o no, cualquier país o cualquier entidad. Eso creo que es un punto de partida. Ahora, efectivamente yo creo que quizás en el último tiempo hemos visto desde parte de Argentina una mayor predominancia a tomar este conflicto, principalmente por una línea que trae la actual administración, mucho más cercana a Israel, mucho más cercana a defender esta postura que en cierta medida es un poco inédita, a pesar de que efectivamente Argentina ha tenido que lidiar con esto más tangiblemente, pero bueno, hemos visto que en los últimos meses esto se ha reforzado un poco en el discurso. Y parte de eso también es ver lo que sucede en esta semana con los dichos de la ministra y que ha tenido que efectivamente lidiar también con este pequeño impasse, tomado con otras cosas internas, con otras cosas que han sucedido con el embajador en Chile, pero eso es otro punto aparte. Ahora, solamente para reforzar el foco de la pregunta, efectivamente yo creo que independiente de que quizás América Latina no es una zona de interés particular para estos grupos en sus operaciones políticas, por así decirlo, sí es un área relevante de interés de conocer efectivamente cuáles son las operaciones financieras o de financiamiento que estos grupos buscan realizar en América Latina. Y ahí Bien, efectivamente pues. todos los países deberían tener una capacidad de inteligencia montada para poder operar y para poder reconocer a tiempo la operación de estos tipos de grupos particulares. Sí, pues, y que es uno de los flancos que se ha abierto en Chile a raíz de este impasse con gente, parlamentarios incluso, que dicen, bueno, ¿qué pasa con una buena ley de inteligencia, con las reformas que hay que hacer para poder pesquisar a tiempo, si es que efectivamente existieran hoy o si es que llegaran a existir en un mundo tan globalizado? Eso resulta bastante atendible. Te queremos agradecer, Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, por haber conversado con nosotros en esta jornada. Que te vaya muy bien. Gracias, Carla. Buen día. Nos vemos.